Bienvenidos a Filtraciones, capítulo 3 de este podcast. Hoy tenemos un capítulo caliente. Es posible que cuando ustedes lo vean ya Manuel Adorni haya dejado de ser primer ministro de la Argentina. Es probable que cuando vean este podcast lo siga haciendo. Lo que es seguro es que ya es un cadáver político y que una filtración fue la que causó, digamos, el mayor daño y que fue casi la que precipitó su caída en desgracia, ¿no? Y entonces, cómo no podía estar ausente en esta serie de filtraciones. Pero antes de entrar, y tenemos un invitado de lujo para hablar de Adorni, de filtraciones, de periodismo, pero antes de entrar de lleno al tema del famoso avión y el viaje a Punta del Este que tanta indignación causó, siempre me gusta arrancar estos programas, ¿no? Estos podcasts hablando un poco de por qué son tan importantes las filtraciones, qué es lo que vemos de las filtraciones y por qué cada vez todo lo que está pasando importante en Argentina, en el mundo, pareciera que tiene algún ángulo que termina de algún modo rompiéndose cuando aparecen estas filtraciones, ¿no? Algo que parece también tan irresistible, ¿no? Y esta semana iba garabateando algunas ideas y una que me daba vueltas por la cabeza y creo que incluso la tuiteé, ¿no? Si la información no circula, no hay democracia. Si la información circula, hay democracia. Y si la información sube y baja, hay dictadura. Y me parece que este concepto es súper importante. Ya veníamos hablando en los podcasts anteriores de por qué es tan importante la circulación de la información, por qué la información es más importante que el oro y todo eso, ¿no? Pero ahora lo que estoy diciendo es sobre cómo, justamente, si es tan importante, veamos cómo funciona. ¿Y cómo funciona? Si funciona de manera circular, hay democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, supongamos que yo le doy mi información a Netflix y Netflix le da la información a la Comisión de Valores y también le da la información a la justicia cuando se lo requieren y le da la información a los entes reguladores. Entonces, esa información, a su vez, en una democracia que funciona muy bien, después viene el ciudadano y hace un pedido de informes al ente regulador o a la Comisión de Valores, esa información se hace pública, le vuelve a las personas y la información circula porque unos le dan su información a Netflix, otros se la dan a la compañía de luz y otros se la dan y de la misma manera la información vuelve. Entonces hay una cosa circular en la cual nadie controla el flujo y si yo no te la doy a vos, Mengano se la doy a fulano y la información siguió circulando. Ahora, cuando estamos en una dictadura, digo que la información sube y baja, ¿por qué? Porque toda la información que tienen los ciudadanos va a parar a quien controla la información, que es el dictador, que también controla el Estado y controla la suma de los poderes públicos. Entonces, todos tenemos obligación de decirle todo al dictador. No podemos ocultar nada porque eso nos convierte en sospechosos. Igual de nosotros si hacemos, un boletín, un folletín y lo queremos hacer circular entre personas sin que el Estado lo controle o sepa, generalmente eso es penado inclusive de manera más fuerte que si estuviéramos robando cosas, ¿no? Entonces lo peor que puede haber es tratar de hacer circulación de información en un régimen dictatorial, porque ahí la información solamente va en una dirección, la de los ciudadanos es para arriba, va directo al dictador. Y el dictador, a su vez, que tiene todos los resortes y que regula el flujo de información, cuando quiere le desciende información y le lleva información a la gente, como a través de la propaganda y a través de lo que elige contar y lo que elige mostrar. Entonces, ahí el esquema, lejos de ser como un círculo, es como un ascensor. Sube y baja y la botonera la maneja el dictador, ¿no? Entonces, a partir de estos dos extremos, podemos pensar en distintos sistemas, ¿no? Más rombos, más cuadrados, ¿no? Donde hay dos poderes, que puede ser, si tomamos, por ejemplo, un país como China, podemos decir, bueno, un poder lo maneja el Partido Comunista, otro poder es Xi Jinping, otro poder son los grandes empresarios. No sé, puede haber dos o tres, pero igual cada uno de estos poderes consigue
controlar cierta parte de la información, entonces no llega a ser un ascensor perfecto, pero también está muy lejos de un círculo. Y de lo mismo podemos pensar con otros sistemas políticos, otros sistemas ideológicos, podemos ponernos a pensar quién controla la información en la Argentina, quién maneja el verdadero poder, son los grupos mediáticos, eso es el círculo rojo, es el gobierno, o circula libremente la información y toda la información de interés público tenemos acceso. Bueno, claramente acá en el caso de Adorni se nota que hubo algún tipo de información que no llegaba al público, porque si no nos hubiéramos indignado hace 2 años y no ayer o esta semana cuando finalmente Adorni reconoció que había mentido y que había ocultado $500,000. Bueno, entonces decía, una de las frases esa que pensaba, ¿no? Si la información circula hay democracia, si la información sube y baja hay dictadura. Y la otra tiene que ver justamente, bueno, esto que decía de la información es poder. Bueno, pensemos lo que la opacidad es más poder aún. O sea, el poder de que cierta información no circule o no llegue al público es una muestra de poder inclusive más fuerte que la muestra de poder que significa ser parte de esa información o manejar mucha información preciosa. Si además de manejar información valiosa, que otra gente por ahí no accede a esa información, también tenemos la capacidad de que nadie pueda saber lo que nosotros sabemos, bueno, ahí nos acercamos mucho a la famosa definición de Chabran, impunidad es poder. Bueno, impunidad es poder, opacidad es poder. Entonces, está claro que muchas veces los poderes, justamente casi por una cuestión natural, tienden a querer ocultar información, y por eso me parece que son tan importantes las filtraciones, porque de vuelta van a lo que el poder quiere ocultar, pero que es de interés público, que es algo que la gente debería saber, porque justamente al no acceder a esa información no tiene mucho poder. Entonces veamos, por ejemplo, si vamos al caso de Adorni, que donde aparece un vuelo y aparece un periodista muy importante que sabe interpretar esto que está pasando, que le busca la vuelta, que lo explica, y de repente se produce la indignación de toda la gente que dice, bueno, no podemos tener un jefe de gabinete que haga esto, que haga lo otro. Bueno, no voy a repetir lo que venimos escuchando todas estas semanas, pero que me parece que hay una indignación que pasa ya del, no sabía esto, sino me toman por boludo, que me quieren vender algo que claramente es una explicación que si la da un chico de 4º grado a la mamá, me parece que lo meten en penitencia, ¿no? Y no quiero quitarle gravedad a esto, que es muchísimo más grave. Bueno, eso les quería contar un poco, y ya vamos preparando nuestra primera parte, es mostrar, ¿no? Digo, ¿de dónde salió esto? De repente, rebobinemos un poco, estamos en un viaje de Estados Unidos, una comitiva del grupo de Milei, Argentina Week, ya empieza a haber algunos rumores, empieza a hablar un poco, que están parando en unos hoteles muy, muy caros, y esto no era un poco lo que se venía hablando de la austeridad y de los gestos de austeridad, que ahora me estoy acordando de la Rúa, o sea, salvo Menem, creo que todos los presidentes en algún momento hicieron gala de algún gesto de austeridad, ni hablar del Papa, ¿no? Cuando asumió Francisco, y sin embargo no muchos lo sostuvieron, no todos fueron Mujicas, ¿no? Pero bueno, entonces llega a este lugar tan importante, tan lindo, y de repente en un acto, no sé, una actividad que tiene que ver con un tema religioso, aparece en esa actividad una foto de la mujer de Adorni. Aquí ahí el jefe de gabinete, que había dicho que no podés viajar y todo eso, tiene que salir a explicarlo. Se arma una pequeña tormenta y mediática, digo, y él termina, porque tiene esa frase tan desafortunada donde dice hay que deslomarse, y ahí, bueno, termina todo por cerrarse, porque inclusive se abre y se cierra rápidamente una causa judicial. Ahí en ese momento
los medios jugaban a favor de Adorni y la justicia jugaba a favor de Adorni, y rápidamente quisieron dar por terminado el episodio así rápidamente, diciendo acá no pasó nada, no hubo ningún perjuicio. El presidente salió a decir, no, si esto no le costó nada al Estado, porque digamos el avión tenía que viajar igual, entonces ustedes son los ignorantes que no entienden el concepto de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía que ver con viajar gratis en un avión que ya estaba en marcha, y que tenía que viajar de todas maneras. Cuando ya parece que se iba a morir todo, aparece este video en el cual Adorni está viajando en avión privado a Punta del Este, a la casa de un amigo, Marcelo Grandillo, que es un periodista deportivo, empresario, con el cual Adorni aparentemente tenía varios negocios en el Canal 7 o en algún medio estatal. Y aparece toda la duda de, bueno, ¿cómo hizo para pagar tanta plata por este viaje? Y ahí empezó toda la tormenta. Entonces, este video, no sabemos quién lo dio. Finalmente el gobierno acusó a una empleada de la empresa aeronáutica, dio inclusive un nombre y demás, el propio Adorni, como que investigaron quién lo había filmado, por qué manos pasó, en qué medio. Yo estuve tratando de ver, y por ahí Sebastián Lacunza, que es nuestro invitado de hoy, nos va a poder ayudar y contarnos un poco de dónde salió este video. La cuestión es que este video aparece y empieza a viralizarse, y a medida que se viraliza empieza todo el derrotero y todo la bronca y el odio, ¿no? O la frustración o el descubrimiento de que toda esta película o esta historia o este discurso de libertario sobre la ética, y que los cucas son los corruptos y venimos a hacer la nueva política y la casta, y bueno, todo lo que ustedes ya saben, me parece que es como que cuando se filtra algo como esto, todo eso sale a la luz y genera una efervescencia. Así que a riesgo de aburrirlos con algo que por ahí ya conocen, o muchos de ustedes por ahí no saben el origen de todo, cómo esta filtración pegó, los invito a ver un poco ese famoso video. Hola, bueno, terminamos, estamos acá, la verdad que es un lujazo bárbaro. Sebastián Lacunza, que es el gran columnista de domingo, el que es el nuevo Van der Kooi, el nuevo Morales Solar, que todos leemos ahora los domingos, hace un panorama político espectacular en el diario.ar, pero además es un gran periodista de investigación, o sea, tira los centros y los cabecea, y fue un gran protagonista de este tema con el video. Si bien no fue, me estábamos hablando fuera de aire, no fue el primero en publicar el video, fue, digamos, el que laburó esa punta y la llevó a, digamos, le sacó el jugo, ¿cómo decirlo? Fue el que lideró en la cobertura de este vuelo, y la verdad que es un lujo tenerte acá, Sebas, gracias por venir. Y lo primero que quería preguntarte es este video, contame, ¿qué significa para vos este video y por qué pensás que se le dio tanta importancia? Santi, bueno, un gusto enorme estar con vos. Creo que fue la punta, la difusión del vuelo a Punta del Este, con el documento de salida, que fue lo que publiqué yo, y el video que salió pocas horas después. Creo que fue la punta a partir de la cual Adorni se arrinconó en fallidas explicaciones sobre su riqueza, sus ingresos. Ese vuelo en particular era muy llamativo para una persona con sus ingresos, con sus antecedentes y demás. El 12 de febrero de este año, regreso el 17,
tenía un costo de $9.000, $10.000, dijimos nosotros en la primera nota, y no dio ninguna explicación mínimamente razonable. Y después salieron el departamento de Miró, la casa en Indiocuá. Empezó en un laberinto en el que finalmente termina confesando o diciendo que tiene $500.000 hallados entre lo que le dijo el padre y el posterior incremento cripto, que es todo un temazo. Ahora, ¿por qué pensás, viste? Porque después pasaron muchas cosas, como si podrían haberle sacado fotos al country, a la cascada, todo. ¿Por qué es que ese video, mismo a tu documento que fue un bombazo sobre el vuelo, ¿no? Pero ¿por qué fue que ese video, esa imagen es lo que le quedó en la retina a todo el mundo? Pues yo creo que rompió la narrativa, el relato, sacó a Adorni de foco. Hasta ese momento, ¿qué era lo que había en ese instante? Había un viaje de Adorni a Nueva York. Sí, sí. Él dijo, admitió que había pagado 5.000, no había dicho la cifra, pero dijo el pasaje lo pagué yo, el de Bettina Angeletti, sí. Recordemos, en el vuelo de línea, en el viaje que hace Milei para ver al rey. Sí, lo estaba explicando antes, sí, bien, esa perfecto. Parte. Bueno, eso era raro, él no dio la cifra de cuánto había pagado Angeletti, pero hacía ruido tanto en la prédica de supuesta austeridad que tiene este gobierno, porque bueno, había sumado a la pareja del vocero presidencial y del jefe de gabinete a la comitiva. Bueno, eso hacía ruido. Perdón, no, pero ahí voy a decir una cosa. Vos le viste el ruido, porque no todo, o sea, por un lado, para los que no saben, Sebastián también venía haciendo punta en el tema Spert y fue, creo que el principal responsable periodístico, por lo menos, de la caída de Spert, de la candidatura a diputado en las elecciones pasadas. Pero yo creo que al principio, todavía, hasta que aparece el video, este era un tema, digamos, del periodismo chico kirchnerista, digamos, no explotó gracias al trabajo que hicieron ustedes con este tema. Ahí sí. Es donde deja de ser la oposición más fanática, le están buscando el pelo a la lengua, qué sé yo, o sea, ya obtenía fallos judiciales favorables, Adorni con el tema de su mujer y demás. Era como que parecía que iba a morir y de repente vos le viste algo acá a esto. Bueno, a ver, si querés hago un breve relato de cómo llegó la filtración del documento. Me encanta. Llega un documento de salida y un documento de entrada, que es una especie de declaración jurada que se hace quiénes son los que viajan, en qué nave, quién es el piloto, qué matrícula, etcétera. Primero me llega eso, me había quedado del tema Spert, porque vos recordás que Spert tuvo un encuentro con Fred Machado en un avión de San Fernando. Recordemos, Fred Machado es un tipo que fue condenado finalmente por lavado de activos, pero que su socia fue condenada por narcotráfico en Estados Unidos y que comparte abogados con Milei, nada menos, y además es el tipo que puso toda la plata para una campaña presidencial de Spert, que fue la punta del ovillo de la cual tiró... Sebastián, te iba a decir otro nombre. Pasa siempre. Y de dónde pudimos saber realmente esta relación de Spert con dinero, por lo menos teñido de narcotráfico, ¿no? Bueno, a partir de aquella investigación a mí me habían quedado contactos en el mundo de la aviación privada, porque como Fred Machado era un aviador privado muy importante de Argentina durante las primeras 2 décadas de este siglo, y era un tipo recontra conocido, yo en aquella reconstrucción había hablado con gente, para mí novedosa, que eran los dueños de naves privadas. Cuando me llegan estos 2 documentos de Adorni, yo no sabía leer eso, declaración jurada de salida. Yo no sabía si hoy en día, viste, que te engañan con algún armado, lo que fuera. Entonces, lo consulté con esas fuentes, a ver si era coherente, si los números eran precisos, número de salida, número de entrada y demás. Entonces, eso fue, y ahí aparecía uno de los pasajeros en el vuelo de ida, era Marcelo Grandio. Grandio, sí. Que es amigo, socio, amigo, acomodado, un personaje. Bueno, entonces ahí había una construcción de por sí muy interesante, porque nosotros ahí teníamos un vuelo privado,
Había deslizado Pagni el lunes previo, había dicho... Lo había mencionado, sí. ¿Se fue Adorni a Punta del Este en un vuelo privado? Preguntó. Y como él venía trastabillando un poco, es cierto lo que vos decís, yo creo que hasta ese momento el periodismo oficialista estaba como muy dispuesto a decir, bueno, siga, la llevó Angeletti, pero bueno, a Nueva York ya está, bueno, eso lo hace todo el mundo. Se llegó a esa instancia en la que ahí estaba, el vuelo, el costo, nosotros dijimos $10.000, que nos dijeron empresas de aviación privada, de cuánto salir a Punta del Este en febrero, en temporada alta, carnaval. ¿Quiénes habían ido? Las fechas, la matrícula, todo eso ya era una cosa de por sí súper informativa, súper interesante, que después el video terminó de, como vos decís, impregnar en la retina de todo el mundo. ¿Y cómo es ese mundo? Porque vos sabés que este es un podcast de filtraciones, ¿no? Sí. A mí me parece que es un género periodístico que nace con Julian Assange, que tiene características muy claras, por un lado en el objeto y por otro lado en el instrumento, ¿no? El objeto siempre es algo que el poder quiere ocultar. Esto la separa de muchas otras coberturas o de muchas otras instancias donde hay cosas que el poder quiere mostrar y cosas que el poder quiere ocultar, como en tu columna del domingo vos escribís sobre cosas que el poder quiere mostrar y sobre cosas que el poder quiere ocultar. En este caso, en el caso de la filtración, siempre es algo que alguien por definición quiere ocultar. Y cuando vamos al instrumento también, siempre acá lo que importa es el documento. O sea, existe el periodista, sí, el periodista hará una curación, menos, publicará el documento sin curación o no, pero lo que importa no es lo que decimos. De hecho, ninguno de nosotros, creo que hasta vos que sos el experto, te costaría decir, este fue el primer periodista que publicó el documento. Acá lo que importa es el documento. Sí. Del mismo modo que cuando Assange, quiero también contarles que Hernán escribió un excelente libro sobre los documentos de Julian Assange. No es un desconocido al mundo de las filtraciones, ni mucho menos. Un libro que tuve el honor de prologar, Wikimedia Leaks, que escribió en coautoría con Martín Becerra y que cuenta muchos de los cables de Wikileaks en América Latina y en especial en Venezuela y la relación con Chávez y demás, ¿no? O sea, conoces el subgénero, si querés, ¿no? Que después también lo vimos, bueno, con los Panama Papers y con tantas filtraciones que venimos dando cuenta, ¿no? Acá en la Argentina creo que las últimas grandes filtraciones, para mí la más significativa, sobre todo a nivel periodístico, es la del Lago Escondido, pero me parece que acá tuvimos una filtración muy importante que es la de Andis. Tuvimos otra filtración que es muy importante para mí, que fue la de Libra, lo de Natalia Bolosín, en el caso de la justicia. Y en el caso de Spert te diría que si bien no hubo una filtración de un documento, hubo algo que actuó, que funcionó casi como una filtración, que es la publicación de documentos judiciales de Estados Unidos. Exacto. ¿Y por qué digo que es casi como una filtración? Porque creo que muy pocos periodistas hoy en día manejan suficiente la capacidad, digamos, de saber que en Estados Unidos prácticamente todo lo que es judicial es público y entonces ahí puedes conseguir muchas cosas muy fácil. Digamos que yo creo que cuando todos los periodistas sepamos trabajar documentos de Estados Unidos no van a tener el poder o el impacto que tienen hoy. Vos fíjate que interesante, nos vamos un poquito para atrás al caso Spert, porque allí, bueno, vos decís, es casi una filtración, era un registro de las transferencias de esa dupla que vos dijiste de Fred Machado y de Marcel Irwin a diferentes cuentas, y una cuenta era a José Luis Spert $200.000. ¿Qué pasaba? Para la justicia de Estados Unidos, para los tribunales de Estados Unidos, uno más. Un detalle más. Uno de 200. ¿Quién será este Spert? Había un montón. Bueno, acceder a eso era... Así se accede a un documento, estilo filtración, si querés. Claro, bueno, a mí me pasó hace más de 20 años con los documentos de Juncadela, que era un caso. En el caso era en contra de Noriega, el Banco de Occidente de Panamá, en el cual era la primera vez que imputaban al cártel de Medellín, a Pablo Escobar, fuera de Estados Unidos. Entonces imagínate, había como 200 imputados, Escobar, estaba Noriega, qué sé yo.
Juncadella, que pagó, digamos, su imputación, digamos, llegó a un arreglo judicial y claramente se convirtió en una especie de converso, de colaborador con la justicia, pagó lo que tuvo que pagar, colaboró lo que tuvo que ganar y quedó como que no pasó nada, porque claro, toda la atención estaba puesto en esto otro, el tipo no era nadie para Estados Unidos y para la prensa de Estados Unidos. Esto de Spert es lo mismo, ¿quién es Spert para Fred Machado y todo el gran lío que se había armado allá? Es apenas un poroto, pero para nosotros esa pepita es una pepita de oro. Es que vos fíjate, porque vos decís, la filtración hoy en día es lo que traba la maquinaria, lo distinto, lo que los deja a los tipos tildados, ¿no? Claro. Yo venía laburando Spert mucho. Y vos sabés, vos hiciste 1000 investigaciones, vos sabés que a veces escribís largo, profundo, habrás con fuentes y qué sé yo, y a veces no logra romper un umbral, que eso se tematice, que a Spert de alguna manera, como terminó ocurriendo, lo sacara de la cancha. Claro, que mueva el amperímetro. ¿Qué lo sacó de la cancha? El documento americano. La transferencia. Y luego en Adorni podemos casi decir lo mismo. ¿Qué lo sacó de la cancha? La declaración jurada de salida, que no es nada fácil publicar. Y después el video, que bueno... Pero por eso yo y estaba haciendo todo esto, ¿no? Me encanta tenerte acá, aparte que me encanta tenerte con ganas de hablar, eso me encanta. Que digamos, no te puedo decir, bueno, ¿quién te ofreció el video que vos al principio decidiste, querías chequearlo un poco más, entonces salió primero en otro lado, pero está claro que en un punto alguien empezó a ir, si son 2, para mí fueron 5 o 6, o sea, alguien empezó a circular el video. Obviamente tenés que ser uno de los 5 o 6 a quien se lo ofrecen, que es un mérito enorme, pero digo, para no comprometerte con eso último, digamos, tomemos todo lo que viene pasando, digamos, en términos de filtraciones de la Argentina, que vos has investigado todas, ¿no? Mucho más pareciera, y todavía también cuando vemos quiénes son los periodistas que más manejan las filtraciones, que no sos precisamente vos, de hecho, vos mismo dijiste que no fui, por decisión propia, no publicaste el video antes de que esté chequeado, son periodistas y son fuentes muy cercanas a los servicios de inteligencia. Sí. Entonces digo, ¿por qué pensás, y de vuelta, no quiero que me hables de esta última en particular porque sería de algún modo revelar la fuente, me encantaría, pero digo, no es que lo vas a hacer, pero en general hablame. Las filtraciones, vos tenés la misma impresión que tengo yo, que en la Argentina la gran mayoría tienen que ver mucho más con servicios de inteligencia que con ese héroe que puede ser el Chelsea Manning o el Edward Snowden, que por una razón patriótica y porque le tienen bronca a fulanito o porque no le gustó cómo lo trataron en la infancia, un día se despierta y tiene acceso a toda esta información y decide cambiar su vida para siempre y denunciar a esta gran injusticia que le pesa en el alma, o como Reality Winner o como tantos otros filtradores que conocemos, y te diría no solo del mundo anglosajón, europeo, sino también en África, donde también es muy común la experiencia del whistleblower, como lo llaman. Acá en Argentina, por lo que he visto, y en América Latina en general, ya yendo hasta los Vladivideos de Montesinos en Perú, siempre tienen como algo que ver con los servicios, ¿no? Y yo siempre digo, no lo pongamos en sommelier de filtraciones, nuestro deber es, si son verídicas, que era lo que vos estabas chequeando, y si son de interés público, no importa que te las de Hitler, es mi opinión. Es mi opinión, también, coincido. ¿Qué me podés contar de las filtraciones en Argentina? Y te sumo la de Zapatero, ahora. La de Zapatero ahora, sí, es muy interesante. Que también viene de una filtración de un servicio de inteligencia. Bueno, lo de Honduras Gate, que hicimos la semana pasada, claramente tiene ese tufillo, que no lo digo tufillo en el sentido de que sea algo negativo, pero la verdad que sí. Justamente para mí el gran avance es la famosa Televisa Gate, que es una filtración muy interesante de Televisa, donde habían armado una unidad de fake news, que inclusive trabajaban empleados de la Corte Suprema de México, y fue un estudiante de cine que entró a trabajar en Televisa porque quería hacer cine y que se asqueó con esto que pasó, y al mejor estilo Chelsea Manning o Edward Snowden le entregó
¿cómo se llama? A Carmen Aristegui y a su equipo periodístico un disco enorme de no sé cuántos terabytes de información sobre esta unidad secreta. Pero digo, eso todavía en América Latina me parece que vemos mucho más el accionar. Inclusive te diría, vos creo que conocés los Guacamaya Leaks, que a mí me da toda la impresión de que es la CIA. Ahora, por más que sea la CIA, si vos me das acceso al archivo de la Fiscalía de Colombia y puedo ver cómo se está manejando el narcotráfico en Colombia, me parece que es información que tenemos que publicar. Aunque sea el cartel de Cali, no importa. Obviamente que el periodista no debe participar de la organización ilegal, claro, o no ser un agente de inteligencia, pero provenga de donde provenga, lo que manda es la noticiabilidad, es de interés público, rompe algo que alguien quiere ocultar, como vos decís. Hay también como un subcapítulo de filtraciones, que vos lo sabés bien por la mega, yo creo que de las que yo conozco, la más importante yo diría Wikileaks, de las que hubo hasta ahora. Yo siempre digo, para mí la santísima trinidad es Wikileaks, Snowden, Panama Papers. Sí, y obviamente, como decís vos, Cablegate como la número 1, porque también hubo otras filtraciones de Wikileaks que fueron muy importantes. Sí. Ahora, vos fíjate que en las grandes, creo que todas las que nombraste, hay también como una especie de subcapítulo del abordaje de la filtración, que es que a veces está el corpus ahí, pero la mirada del que investiga, que puede ser un pasante, puede ser el azar, la persistencia, la conciencia de quiénes son todos los actores que pueden estar ahí involucrados, porque a veces si vos no tenés un gran conocimiento de la realidad política de X mercado, país, lo que fuera, te podés perder el gol de tu vida, ¿no? Entonces, por un lado es la conexión, que vos decís, muy importante, que te elijan, como te eligieron en su momento 20 periodistas de América Latina, en Argentina te queremos a vos. Esa construcción requiere laburo durante probablemente años. Y luego, bueno, el olfato, el cotejar. Yo te cuento algo que me va a interesar tu opinión en esto. Yo publiqué el documento de la declaración jurada de vuelo y eso ya de por sí era una gran noticia. Y me dicen, está el video. Cuando me dicen está el video, pasa lo que vos decís. La filtración es como que sale y rompe y manda informativamente. ¿Y qué podés decirme sobre la fuente sin comprometerte? No, mira, yo lo que te voy a decir es que intuyo que algo de inteligencia hay ahí. De política, por lo menos. Es que viste la filmación de Adorni en ese momento. Claro, que tardó muchos meses en aparecer. No es que se dio en el momento en que se hizo. Y tardó meses. Y digo, como hay inteligencia ahora en lo de Zapatero, es obvio. Bueno, eso es casi es explícito. Ahora, cuando me llega el video, preguntas básicas que me surgieron, se veían a los niños. Y yo dije, y esto, yo incluso en la nota que escribí sobre la declaración jurada, borré los nombres de los niños y no dije ni siquiera que había ido con sus hijos, dije que había ido con Bettina Angeletti, con Grandio y con el resto de su familia. Perfecto. Entonces yo ahí decía, quería pensar un poco, lo doy, no lo doy, es vida privada, no es vida privada, aparecen los niños y bueno, incluso con criterio, bueno, mirá, si vos no querés, lo da otro. Y lo dio otro. Y yo, capaz que fue un error no darlo, porque después el video tuvo una gran repercusión y fue importante y demás. Pero, bueno, la filtración a veces tiene eso. No, digo que qué sé yo, equivocarte por cautela nunca es equivocarse para mí. Si no estás seguro, no. Ahora, yo pienso que, no sé, los chicos yo nunca los pude ver, no se ven. No se los ve, se los ve de perfil y de espaldas, nunca se los ve. Y a mí me parece que es un cargo, o sea, si vos me dijeras tu tía, o sea, no habría discusión, por supuesto que no, pero un funcionario público me parece que no tiene mucho derecho, sobre todo de tanta importancia, no tiene mucho derecho a la privacidad. Mira, yo pensaba que, y lo hablaba, yo defiendo que Majul haya esto de Cristina pelotudo,
político, ¿no? Y me decía, bueno, por ahí, o inclusive te defiendo desde el punto de vista, y también el de Milei, que la charla sexual con la mujer. Ahora, vos me decís a mí, yo no lo publiqué en Filtralix, ni el Cristina Pelotudo, ni la charla sexual de Milei. Sí, dije que existieron, porque me parece que el hecho de que haya existido sí es noticia, lo cual no quiere decir, pero ahí me parece que ahí hay dos dimensiones, ¿no? Por un lado está la dimensión ética y moral, y también elegir. Digo, yo si fuera por ahí un periodista que escribe sobre temas sexuales, entonces por ahí sí tiene relevancia para mi trabajo la charla entre Milei y la mujer, no sé, dije prostituta, pido mil disculpas, no tengo, no para nada prostituta, quise decir que una charla de contenido sexual. Digo, a mí no me interesa, yo no la publico. Lo mismo como Cristina se insulta o maltrata a un colaborador, pero claramente es de interés público cómo trata un presidente a un colaborador o cuál es el interés sexual de un presidente. Pero nosotros no porque algo sea de interés público necesariamente tenemos que darlo, en primer lugar. Ahora, desde el punto de vista legal, por eso digo, yo creo que Majul tenía todo el derecho a hablar y de publicar esas cosas, y del mismo modo que no sé quién publicó lo de Milei también tenía derecho a hacerlo, no me parece que es muy defendible desde la jurisprudencia y de lo que se sabe, ¿no? Yo agregaría algo, y que me parece que está bueno a veces la discusión caso a caso, que se debe dar, viste, las redacciones están muy resquebrajadas, ahora se individualizó mucho el laburo, entonces a veces se pierde la posibilidad de tener una discusión franca con criterios periodísticos, editores, colegas, alguien que te diga, che, dale, che, frena, lo que fuera. Lo que sí yo agregaría es que forma parte del laburo nuestro, por ejemplo en el caso de Majul, dar cuenta del contexto. No me acuerdo si fue en esa oportunidad eso de que me lo dieron cuando corría en Palermo. Algo así, eso es medio tomarle el pelo a la gente, sí. Decirlo de esa manera. Pero de vuelta, yo creo que él tenía derecho a darlo. O sea, bueno. Pero sí, como decís vos, si vos me podías haber dicho lo mismo y me decís, no, mirá, o sea, ¿qué necesidad hay de decir algo que no... Directamente decir... Cristina incluso daba definiciones políticas, ¿no? No sé, por eso, pero digo... El audio en sí, ahora sí me parece que tenemos que tener un gran esfuerzo. Yo lo pondría muy sobre la mesa si a mí me tocara recibir ese audio. Es a quién beneficia, de dónde viene, por qué ese caso. Dar cuenta que ahí había una continuidad de la escucha. En el caso de sí, que aparte de una operación esa Pif-Puf, que era una porquería, que era para tapar algo que había hecho D'Alessio, o sea, la escucha en sí tampoco había sido en una causa que lo ameritara. Igual todo eso es lo de menos. A mí me parece que si a vos tienen una grabación tuya y es de interés público, ya no era presidenta, que ya no es lo mismo. Me parece que en el caso de Milei, que es un presidente en ejercicio, tiene inclusive menos derecho a la privacidad que un expresidente. Igual un expresidente me parece que es una persona que está muy expuesta públicamente. ¿Recordás que hubo como una especie de extensión de la escucha? O sea, creo recordar que lo tenían que escuchar creo que a Parrilli en determinado contexto, en determinado tiempo, y medio que siguieron de largo, justicia macrista, servicios, ¿viste? Entonces, bueno, si vos escuchás mucho tiempo, mucho más de lo que requería la causa, y por todo, y después Majul se lo encuentra en Palermo, eso me parece una turbiedad tan extrema, y son dos cosas distintas, Santi. Una cosa es, vos tenés esto tiene interés periodístico. El audio en sí, definiciones de Cristina sobre política, causa judicial, lo que fuera, te diría sí. Ahora, todo lo otro no lo omitamos, porque me parece tan importante, ¿viste? Pero seguro, pero eso es lo que me encanta de las filtraciones, que para mí las filtraciones te muestran mucho más, inclusive de lo que dicen las filtraciones. En este caso, lo que vos apuntás, por ejemplo, es la conducta de Majul, o las decisiones periodísticas de Majul, o qué espacio ocupa
Majul en este caso, o sea que esa filtración en sí lo muestra de una manera mucho más clara, mucho más contundente que por ahí lo estás escuchando en una editorial que por ahí no sabes bien qué está haciendo, ¿no? Digo él porque en este caso es el que está asociado a este tipo de escuchas, pero digo, son muchos casos y creo que eso es lo bueno de las filtraciones, que son como un espejo de nuestra sociedad, ¿viste? Y por eso te preguntaba por la del avión, ¿no? Porque me parece que muestra algo como el otro día escuché que hablabas con Hugo Alconada y que te decía eso, ¿no? Que yo me parece que la operación de Libra es mucho más importante, mucho más trascendente, pero no lo muestra a Milei de una manera, o a Adorni, a los dos, de una manera que lo muestra este simple video de 15 segundos. Bueno, sí, me parece que, igual, que ahí forma parte de nuestro laburo, digamos, dar contexto, informar detalles. Tocó un fiscal en el caso Libra que es interesantísimo, que como vos dijiste, hay algo parecido a filtraciones o filtraciones, lo que el fiscal trató de enterrar. No, eso está claro, que una filtración, no sé si Natalia, porque hay dos maneras, o lo consiguió por un medio electrónico o alguien se lo dio. O sea, no sé, pero claramente un fiscal intentó ocultar una información y yo creo que también que fuera de estas filtraciones, las grandes filtraciones en la Argentina que están vinculadas a los servicios de inteligencia, creo que la otra familia de filtraciones, y te diría la más frecuente en la Argentina, son estas filtraciones judiciales, que se explica más por el interés de cualquiera de las partes de que se sepa algo que pueda estar bajo secreto de sumario, ¿no? A mí me parece que el resguardo mayor, por ejemplo, yo no tengo dudas de que si a vos te cae la filtración del vuelo de Adorni a Punta del Este lo das, y si te cae una filtración de un vuelo de Kicillof a Lima en las mismas condiciones, vos lo darías, vos. Ahora, el periodismo argentino no está funcionando de esa manera. Entonces a mí me parece muy importante que nos armemos de contexto, que hagamos esfuerzos. Es cierto que ahora que fue mucho más estridente, si querés, o está siendo más estridente la causa de Adorni que la causa Libra. A mí me parece que la causa Libra es mucho más grave, incluso más directa, pero hay una razón muy nítida. En la causa de Adorni hubo un fiscal y un juez que decidieron avanzar. Motivos podemos estudiarlos. En la causa Libra no. Entonces, como no dan un paso ahí, pese a que tienen algo tan clamoroso como un tipo que dice, le voy a pagar $5 millones si hace esto, y lo hace, y no dan un paso. Es tan yo realmente se me ocurren pocos casos tan directos de probar una implicación presidencial en una supuesta corrupción como este. Sí. Y no avanzan simplemente porque la justicia decidió no avanzar. Yo creo que ahí abriste un montón de ventanas que son muy interesantes, pero antes de ir a la de la justicia, claramente ahí hay un tema que vale la pena en sí mismo y creo que lo estamos hablando. Pero antes quiero ir al tema justamente de la filtración, de por qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están buscando? O sea, ¿cuál es la belleza de la filtración? Entonces decís, bueno, a un periodista nosotros tratamos de dar todo, pero hay otros periodistas que directamente o están de un lado de la grieta o están del otro, entonces los que están de un lado solo dan las noticias que favorecen a esos y los que están del otro lado solo dan la... Bueno, eso para mí ahí está la belleza de la filtración. Si nosotros publicamos la filtración, Assange Gate, todas las que vos quieras, ahí tenés todos los periodistas, tenés los de un lado de la grieta, agarran unas, los del otro lado de la grieta, o sea, está el material ahí público, y después, está bien, por ahí sería mucho mejor que un periodista tenga el equilibrio de contar todo, pero por lo menos podés juntar el contexto juntando, no sé, lo que dice Navarro, lo que dice Majul, lo que dice, no sé, uno de un lado, lo que dice uno del otro, porque al estar ahí, inclusive en vez de tener 5 o 6 interpretaciones como teníamos antes, que tenemos 3 de un lado, 3 del otro, La Nación, Clarín, Infobae, Página 12, El Destape, qué sé yo, no me quiero olvidar de ningún medio. Ahora tenemos millones de personas y puede agarrar un tipo en Instagram y hacer un análisis de la filtración mucho mejor que la que haríamos vos y yo, ¿viste? O sea, se abre totalmente el abanico y lo que importa de vuelta es el documento y cada cual que saque la conclusión que saque. Entonces me parece que esa es la belleza y la riqueza, y por eso insisto en que para mí cada vez son más protagonistas las filtraciones, cada vez va a haber más filtraciones y cada vez van a tener más importancia en lo que hacemos. Ahora, de vuelta, tiraste una frase tan
preocupante, tan fuerte, tan grande, que es el tema de la justicia en la Argentina, que yo creo que, por suerte, en la era esta de la transparencia en que estamos viviendo, y no digo transparencia en el sentido de que somos más transparentes porque somos buenos, sino en el sentido de que todo se nota mucho más. Me parece que el tema de la justicia levemente va subiendo. Te digo, y vos has hablado mucho sobre el sabor agridulce, si querés, que yo estoy totalmente de acuerdo con vos, o por lo menos, no sé en los matices, pero en general esta cosa de que Cristina podrá haber cometido muchos delitos, y está claro que hay muchas cosas de Cristina éticas en cuanto al tema de la corrupción que son muy difíciles de defender, pero que también es casi imposible no decir en ese mismo aliento que lo que pasa que no parece justo que esté libre Macri, que esté libre Milei, que esté libre Alberto Fernández y que ella esté presa. O sea, las dos cosas pasan, ¿no? Entonces yo creo que a partir de la detención de Cristina, porque hay para los dos lados, creo que ahí como que se generó la lupa sobre la justicia y sobre esta gente que como que es una corporación y que realmente, y vos lo has investigado mucho, realmente pareciera que tienen mucho más poder que los políticos, casi a la par de los empresarios, ¿no? Y que funcionan como un partido político. Sí, y recorremos América Latina. Yo creo que en España está pasando algo ahora muy particular, con la imputación contra Zapatero, que viste, se popularizó la frase "te operaron con la verdad". O sea, Claro. Pero bueno, me parece que entiendo la filtración. La filtración como objeto tiene un poder disruptivo y a su vez contribuye, lo que vos decías recién, que aunque hay sesgo por las formas de difusión, permite que lo miren todos. Fíjate Bien. lo que pasó con Andis, ¿no? Que empezaron, digamos, obviamente fue un golpe tremendo para el gobierno y para toda la gente del gobierno, porque de repente aparece toda una banda vinculada a Macri. Y de repente aparece el financista de Chiquitapia y Tobillino. O sea, terminás, por más que el que lo hizo, y claramente, y rastreando de dónde viene y todo, claramente era alguien que quería hacerle daño al gobierno de Milei con la verdad, como decís vos. O de un sector del gobierno de Milei que quiso hacerle daño a otro sector del gobierno de Milei. Ok, y termina salpicando a Tapia, salpicando a Macri, salpicando a otros sectores, que es lo mismo si lo tomamos, por ejemplo, las grandes filtraciones, ¿no? Los Panama Papers, que prácticamente parecía, o por lo menos Xi Jinping y Putin se la tomaron como una operación de inteligencia de Estados Unidos contra ellos, porque los principales damnificados en esa filtración eran justamente estos dos líderes mundiales, mientras que no había prácticamente nadie de ninguna importancia de Estados Unidos en la filtración. Pero estaba Macri, estaban presidentes de derecha, había funcionarios de ultraderecha, entonces por más que pareciera que se apunta en un lado, las esquirlas terminan yendo a cualquier otro lado, ¿no? Y además en el caso de Panamá, ¿te acordás que al principio estaba Macri? Bueno, había empresarios argentinos, casi todos los grandes, sí. Y al principio, bueno, como vos decís, eso, el diario que lo publicó no lo dio. El diario que lo publicó era un offshore. Era un offshore porque aparecía. Sigue siendo y aparecía muchas veces. Y lo omitieron a Macri. Fue muy graciosa esa tarde, en una tarde de abril otoñal, había sol, que salía Macri, el dibujito que me han hecho los propios investigadores del consorcio de los jefes de Estado y demás. Uno era Macri, aparecía en todo el mundo y no aparecía en Argentina en el diario que lo estaba publicando. Bueno, y finalmente eso no sirvió como dique. Es muy torpe pensar que eso puede servir como dique. Claro. Solo contribuye al desprestigio del que lo publica y lo omite. Sí, igual yo ahí voy a partir una lanza por Alconada Amón. Me parece que fue muy injustamente criticado, en el sentido de que tenía un embargo internacional que pasaba la fecha de la elección y que él no podía dar el nombre de Macri antes de eso, pero la manera en que la nación, digamos,
por decirlo livianamente, editó el paquete y seleccionó qué decir y qué no decir de los Panama Papers, como decís vos, quedó claro porque no hay ningún dique que pueda contener ese tipo de... Suscribo todo lo que decís, tanto sobre el trabajo de Hugo, que me parece que él va para adelante y no sin fijarse a quién se menciona, él en su trabajo, y que lo haya embargado, funciona así, 1000 veces dicen, lo guardó para beneficiar a Macri. No es así. No es así. No es así. No es así. Y otra cosa, Santi, que me queda es el resguardo. Bueno, ahora la posibilidad de falsificar, ¿no? De que te llega y vos decís, si este documento con tanta apariencia de ser oficial es realmente oficial, fue un poco también lo que a mí me frenó con respecto a la filtración, al video. Está muy bueno lo que decís, pero ¿sabes lo que yo pienso? Yo pienso que la inteligencia artificial también te ayuda a chequear. Esa es la gran paradoja. Y si ves, por ejemplo, Wikileaks tiene mayor récord de precisión que el New York Times. O sea, es como que los nuevos medios y los medios de filtraciones tienden a ser... Y porque yo creo que es más fácil, como decir, hay que tomarse unos días, por ahí te ganan la primicia, pero que... justamente la cancha se empareja y no es tan difícil ahora chequear como en otros tiempos. Sí, y digo también, digamos, la potencia de determinados servicios de inteligencia para elegir qué se filtra y qué no, me parece que va a ir increyendo. Viste, vuelvo, es la tercera vez que lo menciono, por si alguien no está al tanto. En el caso de Zapatero, le descubren esta trama, esta mamushka de organizaciones, de empresas a través de las cuales él recibía contratos. De representación política y consultorías y demás. Muy onerosos, Sí. Pero ¿cómo sale? Porque hace como 6 años a un ejecutivo de una empresa de Venezuela chavista, Plus Ultra, de aviación y demás, a la cual asesoraba Zapatero, pasa por Estados Unidos, un aeropuerto, al tipo lo retienen, le secuestran el celular, se lo tienen media hora y se lo dan. En ese momento al tipo le clonan el celular, no tenía causa legal en su contra. Y en el momento que le clonan el celular, ahí quedó Zapatero engrampado porque 6 años después, o 5, no recuerdo, le manda la administración Trump a la justicia de Estados Unidos el detalle de la filtración. Es un montón. En el momento en que Pedro Sánchez encabeza la crítica a Israel. Es súper tremendo. No, da para todo un nuevo capítulo. Sebastián, un lujo tenerte. No sabes cuánto te agradezco. La pasamos bomba y los esperamos en un nuevo capítulo de Filtraciones. Gracias. Un gusto.